Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Y este libro hace el número 3, si no me equivoco, de la serie. Sí, hace el número 3. Primero fue Manuela López, luego Felisa Rodríguez y ahora otra Manuela, Manuela Rejas. Manuela Rejas, que si mis datos están bien, Madrid, Moral Zarzal en 1924. Efectivamente. Y fallecida en 2011 en Veguellina del Órbigo. Así es. En León. Sí. Dicen que el primer desprecio de los muchos que sufrió fue el de su padre, que quería un niño y nació ella. Sí, efectivamente, ella siempre lo recordaba. Ya, bueno, en la última etapa de su vida ya lo recordaba como algo gracioso y como ese juego, decir, fue mi primer truco de magia. Y, bueno, pues ahí está, ¿no? Siempre se refería, él siempre lo tenía muy presente. De hecho, la relación con su padre se había roto muy pronto, se rompió pues apenas con 14 años, una cosa así. Ella se independizó muy joven y a partir de ahí no creo que volviera a tener más relación con él, ¿no? O sea que, pero lo recordaba de una forma graciosa. De todos modos, la frase que le atribuye a su padre de tú vas a ser artista de la escoba, pues hombre, es dura y en boca de tu padre más. Pues sí, porque ella siempre apuntó maneras, el circo le gustó mucho, recuerda con mucha ilusión pues la primera etapa de su vida en la que se crió con su abuela hasta que sus padres la llevaron definitivamente a Madrid, y ella contaba cómo el momento más feliz del año era en verano, cuando llegaban precisamente esos comediantes al pueblo y, bueno, pues improvisaban allí unos números circenses y demás, ¿no? Entonces ella siempre quiso, le gustó mucho, y su padre se burlaba de ella diciéndole esa frase. Sobre todo vino a raíz de que ya en Madrid, ella en el en lo que es el Rastro de Madrid, todos los domingos iba hasta allí y veía actuar a un mago que en un momento determinado es que es ahí donde yo quería ir, ¿no? Estar en el momento y en el lugar justo, ¿no? Aunque para el mago no fue bien, pero para el mago no fue bien, pero bueno, para ella fue todo el inicio, ¿no? Porque, bueno, al mago, como bien decías, lo levantaron de allí un grupo de falangistas, dejó todo allí y le encargó a esa niña que día tras día, bueno, semana tras semana, acudía a verle, le dijo, cuida de mi maleta, ¿no? Y se la llevó a su casa, y entonces, bueno, pues su padre de vez en cuando la veía ensayar números de magia y demás, y se burlaba de ella diciéndole eso, que iba a ser artista de la escoba. Y con 17 años es la primera maga con carnet profesional, supongo que del Sindicato del Espectáculo, que es lo que había entonces, ¿no? Sí, de hecho la obligaban a tener un carnet de sindicato para poder ejercer, ¿no? Y entonces, bueno, es otra anécdota muy curiosa que hay, porque un par de años antes, su padre se la lleva a un pueblecito de al lado de Madrid, donde están unos amigos suyos que conocen del mundo del circo, y la deja allí al cuidado de ellos diciendo, bueno, en algo os podrá ayudar. De alguna manera se convierten como en sus padres adoptivos, le ponen el nombre que luego tendrá a lo largo de toda su vida, el de Violeta Ritter, y le exigen para trabajar un carnet de profesional, ¿no? Entonces se ve obligada a acudir a los exámenes para sacarlo, porque los examinaban. Claro, y no se lo querían dar, porque en aquel momento las mujeres solo podían ejercer como ayudantes de mago. Y además la mayoría de edad era los 23. Era los 23, entonces, pero claro, si ella quería trabajar con esta gente que iban de pueblo en pueblo haciendo sus números de variedades y demás, el sindicato, que estaba muy pendiente, le obligaba a tener ese carnet de sindicato, que además tenía que firmar, bueno, sí que tenía firmado el permiso de su padre para poder trabajar, ¿no? Y bueno, ya se presentó a los exámenes, no querían dejarla presentarse al de maga, y ella insistió, dijo que si ella era quien inventaba los trucos, quien los llevaba a cabo y demás, que por qué iba a ser ayudante de mago, que ella era la maga. Y al final pues no les quedó más remedio, y bueno, claro. Leyendo sobre ella,
me da la impresión de que ha sido o fue el circo lo que Mm. realmente le salvó la vida. Sí, A ver, sí, en un sí, sentido sí. amplio, claro, Ujú. ¿no? Realmente sí, porque fue de alguna manera donde empezó a trabajar. Ella empezó a trabajar con esta pareja que tenían como un número de variedades, ¿no? Pero ellos eran argentinos, entonces llegó un momento en que decidieron que ellos se iban a volver a Argentina y no se la podían llevar con ella porque ella estaba marcada. Ella era una niña de la guerra que había vivido en el bando republicano, ¿no? En el bando rojo, estaba marcada como tal y entonces no podía salir de España. Y se la presentaron a unos amigos suyos que regentaban un circo. Y ahí se quedó en el circo. Ella decía que era su gran familia, había hecho de todo, hizo de trapecista, hizo de presentadora, vendió entradas, hizo de fotógrafa, bueno, de todo. Y ahí conoció al grande amor de su vida, que fue Doval, que es así como ella lo llamaba, siempre por el apellido, Doval, que fue uno de esos raros casos en los que la mujer no lo abandona todo para ir detrás del hombre, sino que en este caso fue Doval el que lo abandonó todo para irse al circo Bueno, con ella, ¿no? pues eso le honra. Sí, sí, Bueno, sí. Era una ¿y, mujer con muchísimo carácter. y qué es lo que hizo que esta mujer decidiese afincarse en Veguellina? Pues esta mujer llegó a Veguellina un poco por casualidad. Cuando ambos tuvieron que dejar el circo, porque ella tuvo un accidente muy grande trabajando como trapecista, aunque sus números fundamentales eran de maga, pero ya te digo que ella en el circo hizo absolutamente de todo, pues tuvieron que retirarse del circo y se fueron a Vilés, que era donde había trabajo. Doval encontró trabajo allí y bueno, pues allí terminaron de criar a sus hijos, ¿no? Pero una de las niñas tenía un problema de respiración y demás, entonces el médico les recomendó que al menos varios meses al año la trasladasen a un clima seco. A ver, de todos he sabido que en aquella zona de Avilés hay mucho asturiano que venía a la zona del Órbigo y alguien les debió de recomendar, bueno, pues que el Órbigo estaba bien, que Veguellina estaba bien, cayeron ahí un poco por casualidad y ella dice que se enamoró del río, que ese fue el otro gran amor de su vida. Bueno, Se enamoró del río y entonces pasaron un verano, a la niña le fue bien, repitieron varios veranos hasta que se jubilaron y ya desde el primer momento tuvo muy claro que en el momento que le llegase la jubilación, pues que se iban a venir a vivir a Veguellina. Al principio Doval decía que se vendría a ella, que él por supuesto que no, pero luego como la primera vez se vino detrás de ella y es verdad que él también estaba muy a gusto en Veguellina, ¿no? Y ella ya rehizo su vida ahí, entonces se convirtió en una vecina más, con sus amores y sus odios, pero una vecina más que se integró muchísimo en el pueblo, que bueno, pues colaboraba en todo aquello que podía. De hecho, yo la conocí en un curso que estaba dando de entrenamiento de memoria para un grupo de mujeres viudas. Ella no lo estaba, pero allí estaba en el curso. Era entrenamiento de memoria, a ella no le hacía falta, pero allí estaba porque se apuntaba a todo aquello que pudiese para permitir que las cosas salieran adelante, ¿no? Y bueno, pues ella trabajaba con los niños, iba diariamente a la residencia de ancianos, bueno, estaba ahí continuamente trabajando no con la quiero gente. tampoco dejar de nombrar la trayectoria literaria que tuvo, Uh -huh. porque hasta donde yo sé, Sí, cuentos, narraciones, pequeños relatos. sí. Uh -huh. Sí, ella siempre le gustó, fue una mujer totalmente autodidacta, como comprenderás, a los 16 años, a los 17 ya estaba en el circo, pues pudo estudiar lo justo, muy poquito, pero siempre le gustó mucho el tema de la cultura, leía mucho, su casa estaba llena de libros y escribió mucho desde joven, además era graciosísimo porque cuando hablabas con ella le decías, pero tú, ¿qué escribes? ¿Por qué escribes? Siempre me decía, a ver, realmente lo bueno mío son los relatos. Dice, la poesía es muy mala. Y yo le decía, pero Manuela, ¿por qué es mala? Y me decía, porque la escribo cuando estoy feliz. Vaya. Entonces, ella consideraba que su poesía pues, no valía gran cosa.
Por eso, porque lo escribía en momentos de felicidad. Mientras que en esos relatos con los que empezó a volcarlos un poco de casualidad también en Avilés, participando en algún concurso de radio de aquellos que organizaba en su momento Luis del Olmo, y bueno, pues ya se llevó algún concursillo y demás. Y luego ya fue en Beguellina cuando se centró mucho más y tiene varios libros publicados, 2 de ellos autopublicados, y el último de ellos con el que finalizó su vida, que fue 15 historias en carne viva, que está, bueno, además editado desde aquí, desde León, por Ediciones de Lobo Sapiens. Son historias que responden tal cual al título, 15 historias en carne viva, en las que ella volcó gran parte de su experiencia, de la propia y de la que iba viviendo pues, a través de esas personas con las que vivía y convivían en el circo, ¿no? Y fue también una tabla de salvación. Fue una mujer que, tras los graves accidentes que tuvo en el circo, pues tuvo varias enfermedades. La peor de ellas un cáncer linfático que cada cierto tiempo le remitía. Pero era una mujer llena de vitalidad que siempre bromeaba y decía: yo es que juego a las damas o al ajedrez con la muerte. Dice: y hasta ahora siempre la he ganado, o al menos hemos quedado en tablas. Sé que algún día me vencerá, pero bueno, ahí estamos, me decía. Y nunca se echaba para atrás. Ella siempre miraba en positivo y siempre, de hecho, la dieron varias veces por muerta. Ya cuando ingresaba y decían: de esta no sale, y salía. Me da la impresión de que en este trabajo ha ganado la amiga a la investigadora. Bueno, además tuve la suerte de que, claro, primero tuve la suerte de tenerla como amiga, es decir, porque Manuela se podía convertir en esa persona que era o tu amiga para siempre o tu enemiga de por vida, ¿no? Más que nada, no por ella misma, sino porque a veces a la gente le daba miedo. Ella tenía como una mirada de profundidad. Lo de maga no era solamente maga en el sentido del ilusionismo, sino que también era como que veía un poco más allá, ¿no? Que con su mirada te traspasaba el alma. Y bueno, yo tuve la suerte de que nos hicimos amigas desde muy pronto, tuvimos largas charlas en su casa, y bueno, me enseñó mucho y disfruté mucho, mucho con ella, ¿no? Y además de esa faceta personal, sí que es verdad que en el libro, en esa segunda parte que siempre lleva, que es el acercamiento sentimental, participaron no solamente yo como amiga, sino que hubo otras personas que también la han tenido por buena amiga y que también han hablado de ellas, ¿no? Entonces es un libro en el que la amistad sí que está presente, muy presente. Además, nunca sobra. Mm. No quiero terminar sin hacer referencia, por lo menos preguntar, curiosear un poco. Después de este libro, ¿cuál? Pues después de este libro, el de Eva González, que ya está en la calle, pero ahora ya estamos trabajando en el 25, en el año 2025. Y en el 2025, pues nos vamos a quedar en casa, nos vamos a quedar en una mujer que nació en León, además muy cerquita de aquí, de donde estamos haciendo esta acción, porque nació en Renueva, y que no es otra que Faustina Álvarez, una grandísima mujer, maestra rural donde las hubo, y la primera inspectora de primaria que hubo en España. Estamos hablando de una mujer que las anticipa a todas ellas, a todas las que hemos trabajado, porque vivió pues, en los albores antes de que llegara la guerra civil. Y bueno, es una que cuando lees sus textos, como maestra dices: yo lo firmaría absolutamente todo. Se adelantó más de un siglo a cosas que ahora se están viviendo como normales o incluso lo que todavía debería de ser, ¿no? Creo que va a ser un gran descubrimiento. Mercedes, muchas gracias por Gracias el a ti libro y por siempre. la atención, claro. Gracias a ti siempre.